Bien, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Un gusto de poder continuar con este capítulo 3, dando secuencia a lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Y la verdad que es motivante ya recordar de que estamos iniciando nuestro séptimo estudio. Y uno pensaría, ¿por qué tan lento? Y la pregunta que tenemos que hacer no es por qué debemos ir rápido, si lo que nosotros queremos es escudriñar la escritura, entender lo que ésta nos habla y también entender versículos de acuerdo al contexto en el cual fue escrito. Cuando queremos interpretar un versículo sin tener en cuenta todo el contexto, nosotros podemos estar perdiéndonos y podemos naufragar y irnos a la deriva con interpretaciones incluso hasta falaces, porque no tenemos en cuenta el sentido, el propósito y la argumentación que se vino usando a lo largo del libro de Gálatas. El anterior jueves, nosotros estábamos hablando y finalizamos el capítulo 2 con un punto importantísimo. Capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese es el pilar en el cual nos vamos a sentar para poder entender el capítulo 3 y el capítulo 4. Y cuando nosotros miramos este escenario, nosotros en perspectiva, el apóstol Pablo les muestra a la iglesia de Galacia en la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y si éste fue recibido, nos ha santificado a través de las obras o el cumplimiento de rituales o fue por medio de la fe. Entonces le invito una vez más para que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y mientras oramos vamos a encomendar este tiempo para que el Señor nos hable y que sea ese Espíritu Santo al cual nosotros predicamos, creemos y hemos recibido el que nos guíe a toda verdad. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hasta acá, Señor, hemos podido disfrutar de las verdades de tu evangelio y hemos podido reconocer grandes verdades. En primer lugar, Señor, de que la salvación es solo por la gracia tuya y nuestras obras, Señor, no tienen ningún valor alguno. Entendemos también, Señor, que esto lo creemos por la fe y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, no por cualquier ritual o por cualquier cumplimiento de estándares que se nos impuso, sino simplemente por haber creído en la obra de Cristo Jesús en la cruz y haberla asociado con nuestra necesidad y haber nosotros reconocido y arrepentido de nuestros pecados, Señor. Padre, por eso ahora queremos pedirte que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que nos dirija, que nos enseñe, nos ministre y nos lleve a toda verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo no sé si usted ya está con sus lápices a mano para poder compartir o subrayar algunos textos de la Escritura. Sin embargo, es tiempo de hacerlo mientras hoy veremos el capítulo 3 y el mensaje o el estudio de estos primeros 5 versículos es la defensa de la justificación por la fe a partir de la experiencia. Es interesante porque muchas veces nosotros menospreciamos la experiencia y decimos que la experiencia no tiene valor. Por supuesto que tiene valor, pero en función a la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo le va a decir a los hermanos de Galacia lo siguiente. Capítulo 3, versículos 1 al 5 dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo hace una defensa maravillosa y en esa defensa él hace una argumentación con respecto a la experiencia a través de ciertas y de varias preguntas que vamos a ver a continuación.
En esta sección, Pablo enseña que la salvación y la santificación es solamente por medio de la fe en Jesucristo, sin necesidad de seguir ninguna ley o norma impuesta por la religión. Hace unas semanas atrás habíamos dicho que el propósito de los mandamientos fue una nación santa y al no cumplirlo, obviamente que no hubo una santificación. Recuérdense que ese era el propósito que en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6, le presenta Dios mismo a Moisés. Ahora, al no ser capaz la ley para santificar al individuo, y es más, Pablo va a argumentar más adelante que fue para mostrar la realidad que hay en el ser humano, es decir, evidenciar el pecado en nosotros, no hay la capacidad de poder ser santificados ni salvados por medio de la ley. Entonces, eso es un punto y un argumento muy importante que tenemos que recordar en esta sección. A muchos de nosotros que creemos en la justificación por la fe, también tenemos que decirlo con mucha honestidad, nos han acusado de que esta es una doctrina muy peligrosa. Y déjenme decirle por qué muchos creen que es una doctrina peligrosa. Porque consideran que si no se incluye en el Evangelio ciertas normas estrictas de disciplina que cumplir, la gente va a creer que puede hacer lo que le da la gana y se va a relajar. ¿Cuántas veces no he escuchado a pastores que dicen lo siguiente? Yo creo que la salvación es solo por la gracia del Señor, pero les predico a mis hermanos en la iglesia de que tienen que tener un cumplimiento estricto de la palabra y de las normas, porque si no se me van a descarriar los hermanos. En realidad, el cumplimiento estricto es necesario para vivir más apegado al Señor, vivir en comunión, pero no para una salvación. Entonces creo que hay una cierta diferenciación en el lenguaje que tenemos que tener claro. Entonces, la salvación, la justificación por la fe es algo que es un pilar fundamental, ya lo vimos la semana pasada, y Pablo en el capítulo 3 y 4 empieza a hacer una muy buena argumentación para hacerle recuerdo a los hermanos de la iglesia de Galacia. Otro aspecto es que el apóstol Pablo defendió su mensaje mediante la demostración, capítulo 1, de su autoridad divina y su llamado al apostolado. Ahora Pablo se torna a partir de refutar esas objeciones de los contrincantes. ¿Y cuáles eran las objeciones que tenían sobre Pablo? Justamente lo que acabamos de decir, que Pablo, al predicar un evangelio solo por la gracia y la justificación solo por la fe, Pablo se va a relajar y va a hacer de la iglesia una iglesia muy relajada y va a caminar de acuerdo a sus anchas. Ya llegaremos al capítulo 5 y cómo Pablo hace una gran diferenciación acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu y el fruto del Espíritu Santo, que ambos se contraponen, argumento que también lo hemos visto en Romanos, o lo vamos a ver en algún momento en Romanos capítulo 8, y en esa contraposición Pablo dice que los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne y nuestras pasiones. Entonces, no da lugar a que sea mal interpretado un evangelio en el cual nosotros digamos, salvos por gracia, justificados por la fe, ahora vivamos a nuestras anchas y pequemos porque ya tenemos el perdón asegurado. De ninguna manera. Quien piensa de esa manera es que no ha comprendido la gracia de Dios y está colocando la gracia con un valor casi nulo o menospreciando tanto amor y la obra de Cristo. Entonces tenemos que tener un balance. Ahora, capítulo 3, Pablo empieza a hacer una serie de preguntas. Y en el versículo primero, Pablo hace una pregunta muy personal. Mire lo que dice el versículo primero. Oh Gálatas insensatos. Para empezar, esa expresión no es una expresión muy agradable. La primera pregunta dice, ¿quién le fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Era una locura, de acuerdo al versículo 21 del capítulo 2, tratar de abrazar una doctrina que decía que la muerte de Cristo ya era innecesaria, era una locura. Y Pablo decía, si los judaizantes están diciendo que por demás murió Cristo porque era necesario obedecer la ley, eso es una locura. Entonces él empieza a hablar en un tono muy directo, muy severo, y diciendo insensato. La palabra insensato en el original señala una actitud no solo de conducta, sino una actitud del corazón y también de la mente. Repito, la palabra insensato refleja una actitud del corazón y una actitud de la mente. Un insensato no es una persona que no tiene inteligencia o una persona que no tiene conocimiento, sino es una persona que es inmadura, es imprudente y que no considera los consejos que está recibiendo. Pablo le está diciendo, ustedes no son tontos.
Ustedes ya escucharon el Evangelio, yo me encargué de presentárselo clarito todo esto, pero ustedes están actuando negligentemente, no están actuando con madurez y es más, están siendo imprudentes con la enseñanza que yo les dejé. Pablo dice de una manera muy profunda y conmovido, él dice, ¿quién le fascinó? Dentro del versículo primero, ¿quién le fascinó para no obedecer la verdad? Esa palabrita fascinar, en algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, se traduce con ¿quién los hechizó? Y el concepto es decir, alguien los encantó, alguien los embrujó, alguien les lavó el cerebro, alguien los dejó babosos con una historia que ustedes quedaron fascinados. Ahora, Pablo sabe que quien hizo esta obra, adivinen quién fue, el mismísimo Satanás que se encarga de presentar un evangelio diferente. Pero él no va directamente a decirle, fue el diablo, hermanitos de Gálatas, los que hicieron esto, o los que les convenció fue el Satuco. No, no, no. Pablo quiere indagar y hacer reflexionar a los hermanos con respecto a esa posición. Porque para Pablo pudo haber sido como, te reprendo, Satanás, fue una obra del diablo y nada más. Pablo estaba tan molesto que dijo, como ustedes son inteligentes y que ustedes prácticamente se han comportado como insensatos, ahora yo les voy a hacer una serie de preguntas para hacerlos reflexionar y que con las respuestas a este interrogatorio que yo estoy haciendo, ustedes van a llegar a una conclusión que es la conclusión que yo estoy profesando y enseñando, que ustedes están totalmente equivocados. Entonces, Pablo muestra su indignación, muestra su sorpresa y muestra su reprensión, porque la palabra insensato es una palabra muy fuerte dentro de la argumentación y sobre todo si es que está siendo escrita en una carta. Es una palabra muy fuerte dentro del proceso argumental. Los Gálatas eran insensatos y habían sido fascinados porque prestaron oídos a los argumentos legalistas. Los Gálatas fueron irreflexivos, no fueron ignorantes de la palabra, sino insensatos, no fueron tontos, sino necios. Hay una gran diferencia. El tonto no entiende, pero el necio, a pesar de entender, sigue obstinado con la cabeza dura, haciendo lo mismo y lo mismo. Miren, en la vida cotidiana nosotros vamos a encontrar personas que va a ser muy difícil que ellos puedan entender. Tal vez en nuestro léxico muy boliviano decimos son a diésel, les cuesta aprender, ¿no es cierto? Como un motor a diésel, cuando usted le da arranque a la primera, no va a funcionar, tiene que esperar un poquito y después va a aprender. Pero es parte de la naturaleza. Pablo no está diciendo ustedes son así. Ustedes están actuando con esa testarudez, están con esa cabeza muy dura y ustedes están siendo necios. Ahora, después de darle esos piropos, que creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos den esos piropos, Pablo le dice por qué ellos eran así. Versículo primero, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Hermanos, el Evangelio sin la cruz no tiene sentido. Y la cruz, para una persona que profesa la fe cristiana, si no tiene valor, en realidad no tiene peso nuestra fe. La cruz tiene un peso, tan fuerte que sin la cruz no hay cristianismo. Entonces Pablo le dice, yo ya les prediqué el evangelio, yo ya les presenté y ¿saben qué? Se los presenté bien, clarito se lo he dicho. Y a ustedes, ¿qué fue lo que pasó? Se los presenté incluso a Cristo como crucificado. Esto nos hace reflexionar en un aspecto también importante, que nuestro deber como creyentes es presentar claramente el evangelio. Muchas personas conocen un Cristo distorsionado porque le presentan un evangelio distorsionado. Y presentar un evangelio con claridad es un evangelio bíblico, un evangelio que descansa en la obra de Cristo en la cruz, no en las maravillas que podamos ver, sino en la obra de Cristo en la cruz. Mucha gente dice, ay, pero ese es el ABC del cristianismo, yo ya estoy cansado de que me hablen, que Jesús murió, padeció, al tercer día resucitó, que está sentado a la diestra del Dios Padre, yo ya quiero un nuevo fluir.
quiero un viento nuevo, quiero un vino nuevo sobre odre viejo, yo quiero algo extraordinario, quiero pasar a otro nivel con el aceleramiento de Dios. ¡Wow! Verborragia que suena muy elegante, muy bonita, muy atractiva, pero no es la esencia del cristianismo. El cristianismo descansa en la cruz de Cristo, en la obra que Él. Y el presentar a Cristo como crucificado significa que Él pagó el precio de nuestra maldad en la cruz, que nos sigue crucificado, que Él murió, resucitó y es un Cristo libertador, por supuesto, pero sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados, dice la Escritura, y por lo tanto, sin una comprensión cabal de lo que significa la cruz, nosotros no vamos a entender el Evangelio. Ahí fue pagada mi maldad. Y Pablo le dice, yo ya les presenté clarito todo esto. Pablo se pregunta cómo los Gálatas podían haber perdido el mensaje, porque les enseñó lo suficientemente claro para ellos. Y a partir del versículo 2 al versículo 5, Pablo hace unas preguntas que van directamente a la experiencia de los hermanos de las iglesias de Galacia. La primera pregunta que él hace, la hace en el versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le hace una pregunta sobre el inicio de su experiencia cristiana. ¿Cómo empezó la vida cristiana de ustedes? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? La respuesta es obvia. Y recuerden, Pablo lo que está haciendo es hacer unas preguntas retóricas para que ellos estén yendo arrinconados a que sus respuestas sean prácticamente la doctrina que Pablo le estaba enseñando. ¿Cómo habían recibido el Espíritu Santo? ¿Fue por obedecer a la ley o por creer la buena noticia del Evangelio? Vuelque su mirada a su Biblia, por favor, versículo 2, y hay un detalle muy interesante. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿En qué momento se recibe el Espíritu Santo? Al oír con fe. Pero oír con fe, ¿qué cosa? Espérese que más un rato vamos a averiguarlo de acuerdo a otro pasaje en la Escritura. Todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu Santo en el momento de la salvación, oír con fe. Pablo da un marcado contraste con respecto a la recepción del Espíritu Santo. Por un lado, basado en el compromiso con Moisés, las obras de la ley, y por otro lado, basado en una confiada rendición a Cristo, creyendo lo que oímos en el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo se recibe? Vaya a su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14. Este es uno de mis pasajes favoritos y quiero confesar algo a ustedes. Yo conozco a Cristo desde mis 14 años y creo que la mejor manera que puedo decir Cristo me salvó cuando yo tenía 14 años. En mi caminar como creyente, con idas y venidas, yo tenía una cosa muy clara, era salvo por la gracia de Dios. Y cuando en mi época de adolescencia y juventud, habían muchos moveres del Espíritu Santo, y quiero utilizar la palabra moveres entre comillas. Y nunca nadie me explicó este pasaje, ni me mostró este pasaje, y yo no lo había descubierto hasta mi primer trimestre en el seminario. Tuve que esperar 15 o 16 años más para darme cuenta sobre una verdad que ningún pastor me enseñó o porque pasaron por desapercibido o quizás lo hicieron y yo no presté atención en su momento. Pero cuando descubrí esto, yo dije, ¿cómo no me explicaron? Ahora yo no quiero cargar el peso de que usted diga, ¿cómo mi pastor no me explicó algo? Por eso, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, ¿en quién? En Cristo, dice el versículo 12 al final. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
¿Cuál era esa palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y una vez oído y habiendo creído en quién, en Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Qué cosa fuimos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y todo esto no para nuestra alabanza, sino para la alabanza de la gloria de Dios. Nuestra salvación es para la alabanza, la gloria de Dios. Y en estos 3 versículos se muestra el proceso de cuándo se recibe el Espíritu Santo. Amado hermano, usted no necesita una doble unción, un doble bautismo, no necesita una llamarada de fuego como Pentecostés para que usted tenga el Espíritu Santo. En el momento de su salvación, mi querido hermano, usted recibió el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos hace redarguir, nos convence de pecado. Ese Espíritu Santo se entristece cuando nosotros fallamos. Ese Espíritu Santo ya nos da convicciones, muchas veces nos recuerda la palabra. Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo en el momento de nuestra salvación. Ahora, a partir del versículo 3, y volvamos a Gálatas, perdón, por favor, Pablo hace una tercera pregunta. Y la pregunta es acerca de la madurez. Y mire cómo empieza el versículo 3. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. La pregunta en sí es, ¿cómo van a ser santificados? Ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Pablo hace una contraposición entre espíritu y carne. Y para Pablo, carne, de acuerdo al siguiente versículo, vienen a ser todas las obras de la ley que nosotros o ellos querían tomar como una herramienta para poder obtener la santificación. En primer lugar, ¿cuándo recibiste el Espíritu? Cuando fuiste salvo. Y lo hiciste por fe. ¿Cuándo fuiste santificado? ¿Con el cumplir las obras de la ley o por la fe? Y acá mire lo que dice. Pablo les pregunta si eran tan necios como para pensar que podían empezar su vida cristiana de una manera por fe y progresar hacia la madurez siguiendo otro camino, las obras. Hermanos, la santificación es un proceso progresivo. Empieza con nuestra posición al ser salvados. Somos santos posicionalmente, pero vamos progresando hacia nuestra madurez a través de la fe en Jesucristo, obviamente, a través de la dotación del Espíritu Santo de todas las herramientas y obviamente de disciplinas que nosotros colocamos en nuestra vida para ir creciendo día a día. Pero la santificación es una obra hecha por el Espíritu Santo y no por la obra. Por más de que nosotros nos afanemos y querramos ser buenas personas, hacer todas las cosas correctas, si no hay intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, no sirve para nada. Vendría a ser una religión hueca nada más. Entonces, tenemos que entender de que la santificación también es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuánta esperanza tuvieron al comenzar y qué triste cómo quieren continuar? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo nos muestra que aceptar la idea de los judaizantes es una vida en la carne. Y Pablo lo que está diciendo, ¿saben qué? Ahora, a través de esta tercera pregunta, que es sobre su experiencia, ¿ustedes son necios? ¿Se comportaron de una manera tan distraída, tan torpe? Ahora, en el versículo 4, habla sobre una pregunta adicional acerca de la persecución. Mire lo que dice el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo les hace recuerdo, hey, Gálatas, ustedes sufrieron padecimiento, y si quiere examinar dónde muestra eso, las iglesias de Galacia y Pablo específicamente sufrieron persecución en Hechos capítulo 14. Tómese su tiempo y va a mirar algunos lugares que corresponden a toda la región de Galacia, como Pablo y los que estaban en las iglesias
padecieron persecución. Y Pablo le está diciendo, ¿acaso ustedes sufrieron en vano? ¿Acaso ustedes fueron maltratados por los judíos por no cumplir las normas que los judíos estaban imponiendo? Y ahora que empezaron con ese sufrimiento, están volviendo al judaísmo. ¿Todo ese sufrimiento fue en vano? ¿Qué les pasa? Los cristianos de la iglesia de Galacia habían sufrido mucho por causa de su fe en Cristo, hermanos. Sus aflicciones provenían mayormente de los judíos. Mire qué contradicción. Sufrir por causa del judaísmo y ahora, después de padecer ese sufrimiento, ir donde ellos que le habían causado dolor y sufrimiento para que adaptar el evangelio hacia un conjunto de esas normas. ¿Sería posible que hubieran abandonado el evangelio y aceptado que sufrieron en vano? Pablo le dice, ¿qué es lo que está pasando? Esto no fue en vano y el sufrimiento que ustedes tuvieron tampoco fue en vano. Reaccionen. Y finalmente, la pregunta en el versículo 5 habla acerca de los milagros que Dios hizo en medio de la iglesia de Galacia. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le dice, hace maravillas y obviamente está hablando acerca de los milagros y dice, ¿cómo es que Dios hacía milagro en medio de ustedes? ¿Lo hacía porque ustedes cumplían las normas de Moisés, la ley, o lo hacían por la fe que ustedes tuvieron al oír ese evangelio y haber creído el evangelio? Hermanos, estas 4 preguntas que hace el apóstol Pablo nos da una sugerencia sumamente interesante. En primer lugar, Pablo apela a la experiencia de la iglesia de los Gálatas. Al apelar a la experiencia de la iglesia de los Gálatas, Pablo les está diciendo, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la ley o por oír con fe el Evangelio? ¿Cómo es que son santificados? ¿Con el auxilio del Espíritu Santo por la fe o por guardar los mandatos o la ley de Moisés? ¿Cómo es que suceden milagros entre ustedes? ¿Por hacer el cumplimiento de los rituales del legalismo o por la fe en Dios? ¿Cómo es que ustedes sufrieron en vano si ustedes estuvieron batallando por el compromiso que tenían con su fe? Llegando a estos primeros 5 versículos del capítulo 3, yo quiero que pensemos un poquito en nuestro contexto actual. Y pensando en nuestro contexto actual, quisiera animarles a que reflexionemos en lo siguiente. En primer lugar, hoy vemos muchas personas que están vendiendo milagros a nuestro alrededor. Voy a ir de atrás para adelante. Personas que están atribuyéndose, a sí mismos, se están atribuyendo el poder para hacer la obra de Dios si es que usted cumple ciertos requisitos. Ofrende, ayune, haga esto, esto, el otro, y usted va a ver el fluir y el actuar de Dios en su vida. Cuando usted escuche todas esas cosas y ve que incluso le dicen, quiere un milagro en su vida, quiere que se sane algún enfermo, entonces pacte, declare, decrete y dele al Señor para que sucedan las cosas. Ahí ya están apelando no al Espíritu Santo de Dios o a la fe, están apelando al cumplimiento de una normativa, así como lo hacían los judaizantes de la época de los hermanos de Galacia. Tengamos mucho cuidado en no dejarnos influenciar por conceptos de guardar normas estrictas para recibir algo como un milagro. Segundo aspecto, hermanos, no fue en vano todo el padecimiento que nosotros podamos haber experimentado o toda la censura o la burla que nosotros hemos experimentado. Eso tuvo un propósito y volver hacia atrás, guardar una norma de estricto cumplimiento para obtener la santificación. Hermanos, eso no tendría mucho sentido. En tercer lugar, yo quiero animarles a que ustedes piensen en base a qué nosotros somos santificados.
La santificación, santo significa apartado del mundo para estar apartado para Dios. Es decir, guardarnos del pecado. La santificación no es simplemente porque yo digo no, 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 sino que es una obra que nosotros lo hacemos con el auxilio del Espíritu Santo. Porque si yo digo me voy a cuidar y yo a través del cumplimiento de estas normas o de estos rituales tan exigentes voy a ser una persona santa y no considero a Dios en mi vida, ¿para quién cree que va a ser la gloria? Si nosotros somos conscientes de que la vez que vencemos una prueba o una tentación, no es porque nosotros seamos los supercreyentes, es porque Cristo vino a nuestro auxilio, porque el Espíritu Santo no nos desamparó, porque Él nos dio la fortaleza. Entonces no confiemos simplemente en nuestra propia fuerza. Con esto no estoy diciendo que no es necesario que nosotros hagamos cosas y que tengamos las disciplinas espirituales necesarias para guardarnos y apartarnos voluntariamente del pecado. Pero en última instancia y en primera también, quien nos da la fortaleza para vencer las tentaciones al pecado y para salir adelante es Dios, no nosotros. Porque si fuera de nuestra parte, créanme que la gloria sería para nosotros y tenemos que aprender a depender de Dios y darle la gloria a Dios en medio de nuestro crecimiento espiritual también. Solo piense, si solamente dependiera de nosotros, tal vez podemos tener un cerebro teológico, un cerebro lleno de conocimiento, pero un corazón tan seco y tan distante de Dios. Por eso hay que cultivar ambas cosas, el conocer, porque tenemos que ser como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, como dice el Salmo capítulo 40 o 44, no recuerdo cuál de los dos, ya, y con esa misma actitud, entender de que nuestro corazón está guiado, gobernado por el Señor y que Él nos da esa estabilidad para tener el balance entre el conocimiento y la espiritualidad. Y eso lo da Dios. Y finalmente, nosotros recibimos el Espíritu Santo por fe en el Evangelio. Esa es una garantía maravillosa. Haber creído en Cristo Jesús nos da la bendición de ser el templo del Espíritu Santo. Cuando yo tengo claro todo esto, no me dejo engatusar, no me dejo engañar y no soy piropeado en esos términos como Pablo piropeó o dio esos halagos, entre comillas, a la iglesia de Galacia. Insensatos, ¿quién los maravilló? Más adelante Pablo le explica a Timoteo de que esa gente tiene comezón de oír, es decir, quiere escuchar novedad. Y cuidado, por hacer eso podemos estar naufragando en nuestro caminar cristiano. Amados hermanos, que el Señor bendiga nuestra vida y que su palabra nos dé la fortaleza y la seguridad de seguir continuando y caminando en un evangelio bíblico, un evangelio serio y un evangelio que descanse solo en la gracia de Dios y la justificación por medio de la fe. Bien.